Ya. Bueno, primero les voy a contar más o menos en qué va a consistir esta ayudantía, que la cual es la número 3, y vamos a realizar un ejercicio con malla y nodo, y vamos a calcular las potencias entregadas por las fuentes independientes y las potencias absorbidas por la resistencia. Entonces, aquí encontré la pieza. Bueno, de recordatorio, es que la potencia las vamos a poder calcular con estas dos fórmulas de aquí. Por voltaje por intensidad vamos a obtener la potencia, y cuando tengamos que calcular para la potencia absorbida vamos a poder ocupar esta fórmula de acá abajo, que incluye la resistencia por la intensidad al cuadrado. Y también que para calcular las potencias absorbidas usamos referencia pasiva. ¿Qué quiere decir referencia pasiva? Que vamos del positivo al negativo, pasa la corriente. Por ejemplo, en este caso acá, negativo, positivo, la corriente debería entrar así, o sea, sí, debería entrar así. Entonces, esta vendría siendo así, por ejemplo, negativa. Depende de cómo nosotros definamos las corrientes. Y por ejemplo, esta sería, la corriente estaría así como hacia arriba. Y, de hecho lo dije todo al revés. Estas son para la resistencia. Y estas son las referencias activas cuando ocupamos para las fuentes independientes, que son del negativo al positivo. Por eso estaba como confundido. Tenía al revés. Ya, eso. Vamos a partir haciendo el ejercicio por mallas. Así que vamos a hacer aquí. Por mallas. Lo primero que hacemos en mallas es primero dibujar todas las corrientes, hacia dónde están dirigidas. Entonces vamos a poner aquí el I1, el I2, el I3 y el I4. ¿Ya? Y también debemos fijarnos si hay una supermalla. ¿Cuándo era que había supermallas? Cuando entre dos mallas tenemos una fuente dependiente o independiente. Entonces, en este caso de aquí, esta sería una supermalla. Una pregunta, ¿cuándo había una supermalla? Sí, una supermalla es cuando, ya, aquí tú tienes una malla, ¿cierto? Y aquí tienes otra malla. Cuando entre estas dos mallas tienes una fuente independiente o dependiente de corriente, aquí en este caso las flechitas nos indican que es de corriente, va a ser una supermalla. ¿Ya? Podría Disculpe, las ser, barrigas de tensión, ¿no? Sorry que te interrumpí. sí, Las esta es de barrigas de tensión. tensión. Sí, Ah, ya. esta es de tensión y esta es de tensión. Y las de independiente y esas. Estas dos vendrían siendo corriente. Por ejemplo, esta también podría ser esta de acá. Y aquí ustedes dicen así como ya hay un voltaje, pero lo que esto representa es una fuente dependiente de corriente, o sea, fuente de corriente que es dependiente de voltaje. ¿Ya? Entonces, aunque esté ese voltaje ahí, esto es amper, ¿ya? Porque eso nos representa esto. Ya. Entonces ahí tenemos una supermalla. ¿Me expliqué o...? Sí, Ya. todo claro. Gracias. Ya, entonces para comenzar vamos a partir por el I1. Como tenemos aquí, hay una corriente, y aquí tenemos un caso especial de cuando utilizamos el método de mallas. Cuando pasa una corriente por una fuente independiente, el valor de esa corriente va a tomar, voy a cambiar el lápiz ahí, el valor de esa corriente va a tomar el valor de la fuente independiente. ¿Ya? Entonces, este lado estaría check.
Vamos a ir por la supermalla. Supermalla. Tenemos, primero aquí, que entramos en una resistencia, pero en esta resistencia hay un I2 que entra por el positivo, porque estamos usando referencia pasiva, y tenemos uno que entra al contrario. Entonces tenemos 3 I2 que va en el mismo sentido, menos I1 que va al sentido contrario. Después pasamos hacia una fuente de tensión, una fuente que es dependiente. Entonces, como estamos haciendo una LKB, todos los valores que nosotros tenemos son puras voltaje. Esto ya está en voltaje, por lo que al entrar por el positivo, nos va a quedar más 3I0. Cuando seguimos al siguiente término, tenemos la resistencia y tenemos el I4. Voy a poner el chat, que si no, ya hice. Y el I4. Y el último valor que tenemos aquí en nuestra supermalla va a ser 9 voltios. Y como entra por el positivo, más 9 voltios. Y esto va a ser igual a 0. Pero en esta ecuación, aquí nos falta un valor que vendría siendo el I0. Entonces vamos a primero a saber cuál es el valor. Donde I0 es igual, bueno, voy a ponerlo acá abajo porque si no... Aquí. Donde I0, y nosotros vamos a ir a buscar el I0. Aquí está el I0. Entonces nos damos cuenta que por donde está el I0, que es en esta como espacio de aquí, pasan las corrientes I2 y pasa la corriente I1. Entonces va a ser I2 menos I1. Porque por el sentido de esto, como va hacia arriba, esta le sigue en el mismo sentido y esta viene en el contrario. Entonces I2 menos I1. Y eso nosotros lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces vamos a poner 3I2 menos 3I1 más 3I2 menos 3I1 más 3I4 más 9I0. Y también nosotros ya tenemos el valor de I1, así que todos los valores que tienen I1 vamos a reemplazarlos por ese 3. Entonces al juntar los términos vamos a tener 6I2 más 3I4, y aquí vamos a tener un menos 9, y hacia el otro lado vamos a tener aquí menos 6 por 3, así que va a pasar como más 18. Y esto nos va a quedar más 9. Y le voy a poner 9. Y esa es nuestra primera ecuación. También tenemos otra ecuación que se saca en la supermalla, que vendría siendo tras la relación de estas dos mallas, de esta corriente en específico, que vendría siendo que I4, que viene en el mismo sentido, menos I2, nos va a dar el valor de la corriente que tiene Disculpa. esa fuente. ¿Sí? Ah, perdón, se ve esto. ¿Podrías sacar la notificación? Eso. Sí, sí, avísenme igual, Gracias. que de cómo estoy viendo el iPad, no miro la pantalla. Si no se me olvida. Ya, entonces vendría siendo la relación I4 menos I2 igual a 0,3 B0. Y aquí lo mismo que hicimos acá arriba, nos falta un valor que vendría siendo el B0. Entonces nosotros vamos a la malla y buscamos el B0. Aquí está el B0. El B0 es un voltaje, por lo tanto, el valor
que tiene esto va a ser multiplicado por la resistencia, que nosotros tenemos corriente por resistencia igual a voltaje. Así que B0, vamos a poner aquí al lado, va a ser igual a la resistencia que tenemos ahí, ¿qué pasa? Que es de 1 ohm, multiplicado por las corrientes que pasan por esta resistencia. Y aquí tenemos el signo positivo. Entonces la que entra por el positivo, que sería I1, es la que va positiva, y la que viene por el negativo, que vendría siendo el I3, va restando. Y eso lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación de relación. Tenía el valor de I1 y lo sustituyó. Ah, sí, en esta partida de aquí era menos 6 I1, ¿cierto? Pero nosotros ya tenemos el valor de I1, o sea que vendría siendo 3. Entonces lo que hice fue pasarlo hacia el otro lado y reemplacé, y el valor que se obtiene es 9. Ya, eso. Aquí vamos a reemplazar el valor que nosotros obtuvimos, que vendría siendo 1 sobre 1 y 3. Y resolvemos para despejar. Ahí también aquí vamos a tener el valor de I1 y posterior lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a tener I4 menos I2. Aquí tenemos 0,3 I1 menos 0,3 I3 menos I2 más 0,3 I3 más I4. Y como I1, aquí, I1 es igual a 3 amperes, vamos a reemplazar ese valor, que va a ser 0,9. Y tenemos nuestra segunda fórmula. Ya. Ahora nos faltaría solamente tener el valor de la malla de arriba, que vendría siendo la de I3. Entonces aquí vamos a poner I3. En I3 vamos a tener dos resistencias y una fuente. Entonces para la primera resistencia vamos a tener 2 y solamente pasa I3. Entonces 2 por I3. Después nos encontramos con una fuente dependiente. Entonces, aquí entra por el negativo. Ese valor va a ser menos 3 y 0. Y ahora, sí. Y ahora nos falta una resistencia que vendría siendo I3 menos I1. Ya, más 1, 3 menos I1. Y eso lo igualamos a 0. Y aquí, igual que en las anteriores, vamos a reemplazar el valor que ya obtuvimos de I0, que tendría I2 menos I1, y el valor de I1 que vendría siendo 3. Entonces 2 y 3 menos 3 y 2 menos I1 más 1 por I3 menos I1. Después, cuando tenga todo junto, voy a reemplazar el valor de I1 y lo voy a acercar. Entonces tenemos menos 3 y 2 más 3 y 3. Y aquí tenemos un 3 y 1 menos 1 y 1. Vamos a tener 2 y 1. Y al pasarlo hacia el lado derecho, vamos a tener un menos 2 y 1. Sí.
Y esto lo reemplazamos. Aquí, ahí, estaba con la goma. Y 1 igual a 3. Y tenemos 3 y 2 más 3 y 3 igual a menos 2 por 3. Y esto vendría siendo menos 6. Y esa sería nuestra tercera fórmula. Aquí tenemos la segunda y la tercera. Ahora, como ya tenemos todas las ecuaciones que las sacamos a partir de este circuito, vamos a poder resolver nuestro sistema de ecuaciones para poder obtener las corrientes. Entonces tenemos que la primera ecuación vendría siendo 6 y 2 más 3 y 4 igual a 9. La segunda menos y 2 más 0, 3 y 3 más y 4 igual a 0, 9. Y la última menos 3 y 2 más 3 y 3 igual a menos 6. Con esto, como tenemos tres términos de incógnita, podemos utilizar nuestra calculadora científica. Si tuviéramos más términos de incógnita, yo recomendaría utilizar la calculadora científica del computador, porque ahí podemos utilizar las matrices y obtener la fórmula a través del Kramer, que vendría siendo A a la menos 1 por B. Si hay alguien que no sepa utilizar Kramer, hay un video en el aula en el que el profe utiliza matrices para llegar al resultado. ¿Ya? Igual si no comprenden cómo utilizarla, me pueden mandar un correo y no tengo ningún problema en explicar. Entonces, tras hacer esto en la calculadora, vamos a obtener... aquí igual lo dibujé. Este vendría siendo el X, este el A y el B. Tenemos los valores de las corrientes. Voy a pegarlo, copiarlo. Déjenme ver si tengo bien puesta la... Puse I3 y en el mío giré las corrientes. Voy a calcularlo de nuevo igual, que en bola me va a cambiar un valorcito. Creo que estos dos valores se invierten. Y ahí sí. Y con esto, bueno, si nosotros queremos resolver el I0 y el B0, lo podemos obtener para saber si es congruente a lo que nosotros estamos calculando con nodos. Pero como en este ejercicio no nos piden hacerlo, no es necesario, ¿ya? Pero si no, tendrían que reemplazar los valores de las corrientes en esto de aquí arriba. Una pregunta. ¿Sí? ¿Para la prueba te van a pedir un método o uno elige el que más le acomoda? No, uno elige el que más le acomoda. Ya, bueno. Sí. Gracias. Ya, entonces vamos a proceder a calcular las potencias entregadas. Potencias. Voy a andar aquí. Para las potencias entregadas, que aquí como tenemos del recordatorio, se utiliza referencia activa. ¿Qué es la referencia activa? Esta de aquí, que van del negativo al positivo. Pero solamente vamos a calcular estas potencias entregadas para las fuentes independientes. ¿Cómo sé yo cuáles son las fuentes independientes? Son estas que están representadas ovaladas, ¿ya? Entonces aquí tenemos una fuente independiente de corriente y aquí tenemos una de tensión. Primero vamos a calcular la de corriente. Fuente de corriente. Okay. Para calcular la
potencia que nos entrega la fuente de corriente, nosotros tenemos la fórmula de la potencia, que vendría siendo potencia de la fuente 1 por el voltaje de la fuente 1 por la intensidad de la fuente 1. Como es una fuente de corriente, nosotros ya vamos a saber la intensidad, pero el valor que nos va a faltar va a ser el valor del voltaje. ¿Ya? Entonces nosotros lo vemos aquí, y esto va a ser negativo al positivo, y aquí va a estar el voltaje de la fuente 1. ¿Cómo vamos a obtener nosotros este voltaje? Vamos a tener que hacer un LKB de esta malla, solo de esta malla. ¿Ya? Y el signo de la potencia, en este caso, como nosotros estamos utilizando referencia activa, como entra por el negativo y sale por el positivo, esto igual seguiría siendo positivo, como según sale aquí. Ven que entra por el negativo y por el positivo, positiva. ¿Ya? Si entrara del positivo al negativo, ahí nuestra corriente vendría siendo negativa. Entonces, vamos a hacer un LKB de esa parte de la malla. Vamos a tener, aquí tenemos, ya vamos a partir por la fuente. Una corriente entra por el negativo, es decir, menos BF1. ¿Ya? Y eso de los signos solamente tiene que ver con lo que están en la fórmula aquí. ¿Ya? Aquí uno ve cuánto el signo tiene que ser positivo o negativo, para que no se confundan. En la siguiente se sigue la misma regla, así como aquí está el negativo, entonces entra por el negativo, y vamos a tener el valor ese negativo. Después nosotros vamos a este valor de aquí, tenemos la resistencia, que vendría siendo 1 por I1 menos I3. 1 menos 1 I3. Y tenemos la última que sería 3 I1 menos I2. Y esto lo igualamos a 0. Como nosotros ya tenemos los valores de las corrientes, entonces nosotros vamos a poder tener el valor de nuestra voltaje. Entonces reemplazamos los valores, vendría siendo aquí, vamos a correr el voltaje para el lado contrario, para que sea positivo. Tenemos que el I1 va a ser 3, tendríamos 4 por 3, que tenemos 1 y 1, 3 y 1, después tendríamos menos 3 y 2 vendría siendo 0,56, y el último valor que tenemos es del I3, y el I3 es menos 1,44. Todos estos valores, si utilizamos la calculadora, aquí tengo mi calculadora, 12 menos 3 por 0,56 más 1,44. Y el valor que obtenemos es de 11,76 voltios. Eso, nunca olviden en los desarrollos ponerlo en qué unidad están trabajando, ¿ya? Entonces ahora, como tenemos todos los valores, podemos obtener la potencia. Entonces, ahí vamos a reemplazar. Sería PF1 igual a 11,76 por el I, que era 3. Y esto, si lo multiplicamos, tenemos un valor de 35, porque fue mi 5,28, y esta potencia en watts. Y aquí tenemos el valor de nuestra primera fuente de la potencia. ¿Quedó alguna duda de cómo calcularla? Aquí está. Ponerle que le cabe. Ya, parece que no.
tenemos también que calcular nuestra fuente de tensión, que es la otra fuente independiente que tenemos. Fuente de tensión. Y esta, cuando utilizamos malla, es mucho más fácil porque no tenemos que hacer una LKB. Los valores nosotros ya los vamos a tener, ¿ya? Entonces, siempre igual fíjense en eso según lo que van a usar. En este caso, aquí nosotros tenemos nuestro valor del voltaje, que vendría siendo 9 voltios, y solamente tendríamos que ver cuál es el signo de la corriente, porque ya tenemos la corriente que pasa por esta fuente, que sería I4, ¿ya? Pero aquí entra por el positivo y sale por el negativo. Y nosotros tenemos que la referencia activa, para que sea positiva, tiene que entrar por el negativo y salir por el positivo. Entonces, este valor que tenemos aquí de I4 tendría siendo menos I4 en la fórmula de potencia. Entonces, el valor de PF2, que es nuestra segunda fuente, por el valor del voltaje, por la intensidad que hay en eso, este valor es 9, este valor es menos I4. ¿Ya? ¿Alguna duda de por qué es negativo? Ya, no, supongo. Entonces, ahora solo nos faltaría reemplazar el valor del I4. 1,89. 9 por menos 1,89. Y esto nos va a dar el valor de la fuente 2. 9 por menos 1,89. Y eso nos va a dar menos 17,01 watts. Y ya calculamos el valor de la fuente de tensión. Ahora también en la pregunta nos piden calcular las potencias absorbidas. Sí, absorbidas por las resistencias. Aquí en la prueba quizás les digan así como, ya, sáqueme la de la resistencia 1 y la 2, que también podría ser, pero se le puede calcular a todas las resistencias. Y en este caso nosotros tenemos esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Como estamos en mallas, el valor de la intensidad va a ser de las corrientes que pasen por esa resistencia. Si fuese nodo, sería los que están entre esos nodos dividido por la resistencia. Así que igual siempre recuerden cómo se calcula la intensidad y que sea consistente. Me voy a copiar esto de aquí arriba, porque así me va a estar subiendo y bajando todo el rato. Ya, entonces vamos a calcular la potencia de la resistencia 1. Tenemos para calcular esto que potencia va a ser igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Hoy tengo esto aquí. Potencia por intensidad al cuadrado. Entonces, tenemos que el valor de la resistencia va a ser de 1, pero ahora necesitamos el valor de la intensidad. ¿Qué corrientes pasan por esta intensidad? I1 menos I3. ¿Ya? Y como va al cuadrado, da lo mismo lo que nosotros pongamos primero, si I3 o I1. ¿Ya? I1 menos I3 del cuadrado. Y estos valores los reemplazamos. Tengo valores aquí, voy a copiarlos también acá abajo. Entonces, 1 por 3 menos 1,44, esto al cuadrado. Esto lo calculamos. 1 por 3 más 1,44 al cuadrado. Y vamos a tener un valor de 19,71 en watts.
Y esa sería para nuestra primera resistencia. Para la segunda resistencia vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener el valor de la resistencia calculado por las potencias que pasan, o sea, por las corrientes que pasan por esa resistencia. Ahora tenemos que solo pasa el I3. Entonces, I3 al cuadrado. Y el valor de I3 es menos 1,44. Y esto al cuadrado. Entonces, 2 por menos 1,44 al cuadrado. 4,1472. Y esto en watts. Para la otra resistencia, aunque estas resistencias tengan valores iguales, hay que sacar las dos, porque por estas pasan por unas intensidades de corriente y por otras pasan otras. Así que igual se calculan las dos. Para la primera, que vendría siendo esta de acá, tenemos una resistencia de 3 y tenemos I1 menos I2, esto al cuadrado. Sería 3 por el valor de I1 menos el valor de I2, 0,56 al cuadrado. Para calcularlo, 3 menos 0,56 al cuadrado, 17,86. Y esto en watts. Y para la última resistencia que nos queda, lo mismo. Tenemos una resistencia de 3, una corriente I4 que pasa por ahí, y eso al cuadrado. Sería 3 por 1,89 al cuadrado, y tenemos 3 por 1,89 al cuadrado, 10,72 watts, que vendría siendo el valor de nuestra última resistencia. Y ese sería el ejercicio. Igual son como largos de hacer. Ahora el siguiente es en base a esto mismo, pero vamos a utilizar nodos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no calculamos la potencia del 3i y del 0,3bo? ¿Esos? Ya. Lo que pasa es que cuando tú calculas potencias entregadas o absorbidas, en ninguna de ellas te permite sacar de fuentes dependientes. Las potencias entregadas solo son para fuentes independientes y las absorbidas solamente para resistencias. Entonces no tienen la necesidad de tener que sacar estas fuentes dependientes. Buena, vale, gracias. Ya. Ya, entonces voy a copiar el ejercicio de aquí arriba para que lo hagamos con nodos. Oh, me pasé. Voy a agarrar esto. Me pasé. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer para calcular con método de nodos es primero poner todos nuestros nodos de no referencia y el nodo de referencia. Entonces vamos a poner nuestro nodo de referencia a tierra, que tiene un voltaje con valor a 0, y nuestros nodos de no referencia. Tenemos el valor aquí de I1, vamos a tener aquí un valor de E2, aquí el valor del nodo 3, y aquí 1E4. Quedó feo, se lo voy a escribir de nuevo. Ahí.
También vamos a fijarnos si tenemos entre estos casos uno particular, donde el valor del E4, que es del nodo, va a tomar el valor de la fuente independiente. Entonces vamos a tener el valor de E4 va a ser igual a 9. Y vamos a tener ya un valor. También debemos fijarnos en si tenemos un supernodo. ¿Cómo nosotros reconocemos un supernodo? Un supernodo es cuando entre dos nodos de no referencia, que vendría siendo esto de aquí, nosotros tenemos una fuente dependiente o independiente de tensión. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra fuente de tensión. Entonces, esto vamos a tomarlo como si fuera un solo nodo, nuestro supernodo. Una pregunta. ¿Sí? En el método de nodos se hace un supernodo con uno de tensión y en el de malla es con uno de corriente, ¿verdad? Sí. Bueno, eso. Gracias. Ya. Entonces vamos a partir primero de izquierda a derecha. Entonces vamos a dibujar. Recuerden que siempre van a ser salientes y positivas, así que por simplicidad. Entonces vamos a tener esos tres. Vamos a tener primero que del E1 vamos hacia arriba, vamos a llegar al E3 y vamos a pasar por una resistencia. Aquí recuerden que lo que estamos haciendo es una LKC, ¿ya? Todos los valores de nuestras ecuaciones van a ser corrientes. Por eso, voltaje dividido en resistencia igual a corriente. Voltaje dividido en resistencia igual a corriente. Entonces, E1 menos E3 dividido en 2. Más, aquí tenemos otro valor. Vamos a ir del E1 hacia el E2 y vamos a pasar por una resistencia E1. Entonces, E1 menos E2 y pasamos por una resistencia de 1. Y el último valor que nosotros tenemos aquí es a una fuente independiente. Entonces tenemos un valor de 3. Como ya es una corriente, entonces el valor que va a tomar aquí va a ser de 3. Pero debemos fijarnos siempre en el signo. Esta viene hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces, como son en contra, este signo va a ir negativo. Esto va a ser un valor de 0. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Voy a juntar términos. Aquí voy a multiplicar por 2 para sacar los denominadores. Y vamos a tener E1 menos E3 más 2E1 menos 2E2 igual a 6. Y aquí 3E1 menos 2E2 menos E3 igual a 6. Y tenemos nuestra primera ecuación. Ahora nos faltan las dos ecuaciones obtenidas del supernodo. Voy a cerrar esto. Dice. Supernodo. Tenemos para nuestro supernodo una corriente hacia la izquierda, una hacia abajo, aquí otra hacia abajo, una hacia la derecha y otra hacia arriba. Entonces, vamos a partir por estas de acá. Del E2 vamos a ir hacia el E1. E2 menos E1 y tenemos una resistencia de 1. Ahora el valor de abajo, vamos a ir de E2 a 0, que es nuestro nodo de referencia, que tiene valor de 0, dividido en 3. Ahora con los corrientes de los lados, vamos a ir de E3 hacia E1, y vamos a tener una resistencia de 2, y después hacia la derecha, E3 menos E4, y una resistencia de 3, y el último valor, vamos a darnos cuenta que tenemos también una fuente, y esta igual viene en contra. Entonces el valor que esto tome es negativo, 0,3B0. Y esto es igual a 0, ¿ya?
aquí no tenemos el valor de nuestro B0, entonces tenemos que buscarlo. Entonces, B0, y vamos a ir hacia la figura. El B0 es voltaje, y nosotros ya tenemos nuestros nodos que son de voltaje. Entonces, del positivo al negativo, tenemos que E1 va hacia E2. Entonces, sería E1 menos E2, el valor de nuestro B0. ¿Ya? Y eso ya está en voltaje. Y ahora igual voy a calcular el I0, porque lo piden al tiro después. Y tenemos que el valor del... aquí. Las corrientes que pasan por acá tienen que ver con los nodos y la resistencia. Y como el I0 pasa por esta resistencia, nosotros vamos a poner una resistencia de 3, pero va desde abajo hacia arriba. Y el nodo que tenemos abajo, ahí en todo caso, voltaje y resistencia, sí. Yo lo multiplicando. Ahí. 0 menos E2, y esto dividido en 3, ahí sí. Y esto, ahí. Y ahí tendríamos el valor de I0. El valor de la resistencia, y va de acá hasta acá. Ya, entonces vamos a reemplazar este valor del B0 en nuestra ecuación. Y a juntar valores. Aquí lo primero que yo hago es sacar todos los denominadores. Entonces empiezo a multiplicar. Tendría 6E2 menos E1 más 2E2 más 3E3 menos E1 más 2E3 menos E4 menos 0,6 por 0,3, vamos a tener 1,8, y B0 E1 menos E2, y esto igual a 0. Entonces ahora juntamos términos. Voy a hacerlo al tiro con la calculadora para no confundirme. Sería menos 6, tenemos menos 3, tenemos menos 1,8. Y eso nos da un valor de 10,8 negativo, E1. Ahora el valor de E2, que vendría siendo 6, más 2, y más 1,8. 6, 2, 1,8, 9,8. E2. Ahora el valor de E3 vendría siendo 5E3. Y el valor de E4 lo vamos a mover hacia la derecha, porque el valor de E4 nosotros ya lo tenemos, que es de 9 voltios. Entonces serían 2 por 9. Aquí tenemos un valor de 18. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Y ahora, a partir de la relación de nuestros nodos, tenemos una fuente aquí entre medio. Y ya tenemos el I0. Así que vamos a escribir la ecuación y vamos a reemplazar el valor. Tenemos que del positivo al negativo tenemos E2 menos E3. E2 menos E3 igual a 3 y 0. Entonces aquí vamos a poner relación. Vamos a reemplazar el I0. E2 menos E3, 3 menos E2 partido en 3. Entonces aquí se nos van esos. Y tenemos 2E2 menos E3 igual a 0. Y esa va a ser nuestra tercera ecuación. Y estos valores nosotros los vamos a llevar a el sistema de ecuaciones.
Sistema de ecuaciones. Tener este de aquí. Tenemos esta de acá. Tras realizar el sistema de ecuaciones, voy a tomar los valores que ya saqué. Más abajo. ¿Qué vendría siendo esto de aquí? Ya, entonces nosotros ya tenemos nuestros valores, vamos a poder calcular las potencias. Entonces, para calcular nuestras potencias entregadas, nos fijamos en las fuentes independientes. Y estas fuentes independientes son las de corriente y la de tensión. Y vamos a tener, puse entregas. Entregadas. Voy a copiar esto de aquí para tenerlo para abajo. Ya. Primero la de la fuente de tensión. Para la fuente de tensión vamos a tener que PF1 por el voltaje de esa fuente y la corriente de esa fuente. Nosotros ya tenemos el voltaje de esa fuente, que vendría siendo de 9, pero necesitamos encontrar la corriente que pasa por esta fuente. Entonces nosotros vamos a hacer así, vamos a poner una línea que va del negativo al positivo, vamos a poner IF1, porque estamos haciendo referencia activa, que va del negativo al positivo. Así nuestra corriente va a ser positiva. Pero ¿cómo sabemos nuestra corriente si nosotros tenemos pura voltaje? Nosotros vamos a tomar este nodo de aquí, que es el que le sigue a esta fuente, y vamos a calcular una LKC. Entonces aquí, LKC en nodo E4. Tenemos que vamos hacia la izquierda. Ahí sí, ya que estaba viendo algo. E4 menos E3 y vamos a tener una resistencia. Y hacia abajo, de este nodo del E4, vamos a tener esta corriente. Pero la corriente viene en contra según lo que nosotros definimos como referencia activa. Entonces, este valor de aquí va a ser menos IF1. Entonces, menos IF1 igual a 0. Entonces, E4 menos E3 dividido en 3 igual a IF1. Vamos a reemplazar los valores que nosotros sacamos. 9 menos 14,67 dividido en 3 igual a IF1. Y eso lo calculamos. Vamos a sacar la corriente y vamos a reemplazar el valor en nuestra ecuación de potencia. Esto es 1,8
89 amperes. Entonces, por 1,89, esto es negativo. Ahí. Por 9, vamos a obtener menos 17,01. Y este valor ustedes se van a dar cuenta que es el mismo que nosotros ya obtuvimos cuando utilizamos el método de mallas. Aquí, cuando hicimos fuente de tensión, este valor de acá. ¿Ya? Así igual ustedes pueden revisar si un ejercicio está bien. O sea, igual es como más largo y látero, pero van a llegar al mismo valor sí o sí, sea cual sea el método que ustedes utilicen. ¿Ya? Ahora nos faltaría calcular la fuente de corriente. La fuente de corriente que nosotros tenemos tiene un valor de 3 amperes. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos recién, PF2, bueno, aquí 2, porque es nuestra segunda fuente, por el valor del voltaje de esa fuente, por la intensidad de esa fuente. La intensidad nosotros ya la tenemos. Nos falta saber cuál es el valor del voltaje. Entonces nosotros vamos aquí, menos, más, y el valor del voltaje de nuestra fuente. Entonces, como nosotros como calculamos antes, tenemos que del valor negativo al positivo. Entonces tenemos el valor del E1. ¿Ya? Creo que es el menos E1. Así, aquí E1, ¿ven? Pero esto que tenemos acá. Me dio calor. Y esto lo vamos a reemplazar. E1 y 11,78 por 3. Y tenemos el valor de 35,34. Y este valor es E1, porque aquí tenemos que vamos del positivo al negativo, ¿ya? Después de poner los signos, nosotros nos fijamos que vamos de E1 a 0, ¿ya? Por eso es solamente E1, y ese es el valor que va ahí. Y esto en watts. Ahora ya tenemos todas nuestras potencias entregadas, solo faltarían nuestras potencias absorbidas. Y nuestras potencias absorbidas corresponden a nuestros resistores. Y como bien sabemos, son 4. Voy a copiar eso mismo. No tenía copiado. Vamos a calcular primero la de 1R. Tenemos nuestra resistencia, pero ahora es distinto como nosotros tenemos que tener el valor de la intensidad, porque aquí ya no tenemos intensidades, tenemos voltaje. Entonces tenemos que del E1 hacia el E2, pero ese valor vamos a tener que dividirlo por la resistencia. Entonces E1 menos E2 dividido por el valor de la resistencia al cuadrado. Vamos a reemplazar los valores. Voy a copiar esto también. Y eso al cuadrado. Voy primero a anotar todo y después saco los valores, por si acaso no alcanzo. Entonces, P2 ohm, y aquí tenemos el valor de la resistencia, y aquí tenemos que pasa E1 y E3. Entonces, E1 menos E3,
Aquí recuerden que da lo mismo hacia qué lado nos dirijamos, sino que puede ser E3 hacia E1, que sería E3 menos E1, dividido en 2. Y eso da lo mismo porque esto está elevado al cuadrado, ¿ya? Así que eso es como mucho más fácil saber los signos cuando son absorbidas, ahí como que no importa. Pero en las entregadas sí hay que fijarse bien. Y entonces aquí E2, reemplazamos L1, 11,78, menos E3, 14,67, dividido 2 al cuadrado. Después tenemos nuestra tercera potencia. Tenemos una resistencia de 3. Y aquí vamos del E2 al 0. E2 al 0, en una resistencia de 3, y esto al cuadrado. Reemplazamos el valor de E2, 7,3 dividido en 3 al cuadrado. Y la última potencia, tenemos esta resistencia de aquí, que vendría siendo un valor de 3. Vamos del E3 hacia el E4, lo dividimos por la resistencia y esto al cuadrado. Reemplazamos los valores, 14,67 menos 9 dividido en 3 al cuadrado. Y aquí sacamos todos los valores. Entonces, 11,78 menos 7,3 al cuadrado, tenemos 20,1 watts. Y si nosotros vemos con el de aquí arriba, tenemos un valor súper cercano. Aquí en verdad este valor del I1 es distinto, pero solamente por los decimales, ¿ya? Que no se asusten, que igual son súper cercanos. Uno es 20 y el otro es 19. Aquí vamos a sacar el otro valor. 2 por 11,78 menos 14,67 dividido en 2, y esto al cuadrado. 4,17 watts. Y este valor de la resistencia, aquí tenemos 4,15. Igual son súper cercanos. Tenemos el valor de aquí. 3 por 7,3. 3, esto al cuadrado. 17,76 watts. Y el último valor, para terminar el ejercicio, 14,67 menos 9, dividido en 3, y esto al cuadrado. Y tenemos 10,72 watts. Y aquí tendríamos todas las potencias absorbidas por los resistores. Y esa sería la ayudantía de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me expliqué bien? Igual aquí tengo una pauta que está más ordenada de lo que tenía. Y aquí iba a tener otro ejercicio por si acaso, pero el tiempo era imposible, en verdad, tener otro ejercicio. Pero la otra ayudante igual tiene más ejercicios de los que yo hago también. Y son distintos, así que igual pueden revisar más ejercicios si tienen dudas. Y eso, voy a parar la grabación.